Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Derrama una doble porción sobre mí para poder leer este libro, Señor, y hablar y analizarlo, Señor, con la palabra de verdad, Señor, que solamente tú puedes poner en mis labios. Gracias te damos por tu compañía diaria. Gracias por todas tus bendiciones. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. Hoy día nos toca continuar con la lectura del libro de la oración. Se los estoy compartiendo así directamente desde la aplicación porque, bueno, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Nos toca justamente leer. Y el capítulo de hoy está muy bonito, recibir para dar. ¿Sí? Comienza así. Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre, a fin de compartir lo recibido con nosotros. La palabra que habéis oído, dijo él, no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Y a partir de aquí ya nos está dando grandes lecciones, solamente en estos dos versículos, de cómo debiese ser nuestro comportamiento también, porque Jesús vino para darnos ejemplos, ¿verdad? Él dijo, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y justamente nos da los principios fundamentales acerca de lo que recibimos de Dios, poder también entregar a los demás, ya sea en palabras de vida que Él nos va entregando, y también en el tema material, también las cosas que recibimos, poder ofrendar a los necesitados, y juntamente con eso nos está enseñando acerca del servicio. Muchas veces esperamos solamente recibir, ¿verdad? Y pedimos y pedimos y pedimos y nos gusta recibir. ¿A quién no le gusta recibir regalos, verdad? Es algo, a todos les gusta. Pero hay algo que lo vimos la semana pasada, que es algo muy bonito y mucho más profundo, que es que cuando nosotros damos a los demás, eso nos hace sentir mucho mejor que cuando recibimos. Y eso es un principio fundamental que ya está en el corazón del ser humano gracias a Dios. Él nos creó en ese espíritu de servicio. Los ángeles viven en ese espíritu de servicio constantemente. Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo en las primeras horas del nuevo día. Dios lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartirla a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo, para que las hablase en sazón al cansado y oprimido. Él dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertará de mañana, despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. Isaías 54. Y que también esta pueda ser nuestra oración, ¿verdad? Que el Señor despierte nuestro oído cada mañana para poder oír como los sabios, para poder hablar también con sabiduría. Dice la palabra de Dios que si alguno necesita sabiduría, que se la pida y Él se la dará sin reprochar. Él no nos reclama por lo que Él nos va a dar. Y algo que también es muy importante en esta parte, que generalmente nosotros nos imaginamos a Jesús en su ministerio, ¿verdad? Esos 3 años y medio, desde su bautismo hasta el momento de su crucifixión, su resurrección y cuando ascendió al cielo. Pero él vivió antes de eso 30 años como hombre, como niño, como adolescente,
trabajando en la carpintería de su padre, aprendiendo el oficio de su padre. Y en ese trabajo que él realizaba, porque también nos dio ejemplo de lo que es el trabajo, y nos muestra que también en esos momentos de trabajo él también estaba pensando todo el tiempo en servir a los demás. El trabajo que él hacía trataba de hacerlo siempre de la mejor manera, o sea, entregar siempre lo mejor para los demás. En este caso, para sus clientes, por así decirlo, ¿verdad? Que les mandaban a hacer, me imagino en ese momento, barcos, mesas, sillas, etcétera, cosas de madera que se realizaban, puertas, ventanas, lo que sea que lo mandaran a hacer. Él siempre ponía lo mejor de sí mismo, porque él no vivía para sí mismo, sino que se preocupaba por los demás. Y esto también nos enseña que nuestro trabajo diario podamos hacerlo como Jesús lo hizo, pensando en los demás, no pensando en mí mismo, en lo que yo voy a recibir, en lo que yo voy a ganar, sino en qué puedo aportar al otro, en qué puedo ayudar. Y así nosotros vamos a vivir una vida plena, una vida feliz, que nuestro corazón se va a llenar de gozo sabiendo de que estamos ayudando a los demás, que no es una vida inútil. Mucha gente piensa que es que yo trabajo todo el día, no tengo tiempo para predicar, no tengo tiempo para salir a vender libros o a repartir libros, etc. Pero en el mismo puesto de trabajo tú puedes servir al Señor con lo que tú haces, haciéndolo de la mejor manera. Los discípulos de Cristo estaban muy impresionados por sus oraciones y por su hábito de comunicación con Dios. Un día, tras una corta ausencia del lado de su Señor, lo encontraron absorto en una súplica. Al parecer, inconsciente de su presencia, él siguió orando en voz alta. Corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos cuando terminó de orar y exclamaron: Señor, enséñanos a orar. En respuesta, repitió el Padre Nuestro como lo había dado en el Sermón de la Montaña. Luego, en una parábola, ilustró la lección que deseaba enseñarles. Perdonen, mis amigos, porque me equivoqué de capítulo. Hay dos versiones del libro de la oración en mi aplicación y claro, vamos en este capítulo. Pero igual, las lecciones que encontramos en el capítulo pasado siempre son mucho más profundas de la que podemos pensar. Cuando nosotros ingresamos en el tema de la oración, y ya aquí nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando ingresamos en este ministerio y empezamos a aprender sobre todo el mensaje que se empezó a predicar del tercer Elías de 2031 y de Daniel 11, versículos 40 al 45, su cumplimiento en este tiempo final y cómo se está cumpliendo al pie de la letra, nosotros, cada uno, por lo menos yo en lo personal, recurrí antes que creer cualquier cosa que me dijeran y decir, wow, sí, esto es así y lo voy a creer porque me lo dijo fulano. Yo antes de pasar a ese proceso, me arrodillé delante de Dios, le pedí a Dios que me mostrara cuál era la verdad, le pedí a Dios que me guiara hacia justamente el remanente que Él estaba preparando y que me mostrara que si este mensaje era así. Y el Señor responde sus oraciones. Y debemos creer que el Señor responde sus oraciones. Debemos tener esa fe. Y justamente en este capítulo nosotros vamos a aprender un poco a desarrollar esa fe viva, porque muchas veces nuestra fe es algo que está por encima simplemente. No es una fe que nosotros apliquemos en las cosas pequeñas, y mucho menos las vamos a aplicar en las cosas grandes. Por eso debemos compartir con otras personas cuando vayamos a compartir el mensaje, y esto es muy importante, de que una persona que le cueste aceptar o
que no sabemos cómo abordar a la persona para poder predicarle el Evangelio, hablarle de Cristo, hablarle de lo que Él hizo por nosotros, hablarle de su costado traspasado, hablarle de, bueno, de todas estas cosas, ¿verdad? Que son tan bonitas y tan profundas. Antes de todo eso, debemos guiar a las personas hacia la oración, directamente a Dios, que pidan en el nombre de Jesús, como ya hemos aprendido en la lectura de este libro, y que les muestre la verdad. Y de esa manera ya no va a haber una oposición en la persona, porque la misma persona le está pidiendo a Dios. No es lo mismo que yo ore por una persona y que esa persona también ore por sí misma mientras yo estoy orando por esa persona, porque esa persona está mostrando que tiene una voluntad de querer conocer a Dios. Y allí es cuando el Espíritu Santo va a impresionar su corazón. Y ya no van a haber objeciones como las que pueden sugerir los demonios en su oído para poder alejarlo de la verdad, sino que al contrario, va a haber una sinceridad, va a haber un corazón puro, lleno de interés por aprender. Fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y saber y creer que nos ama y que sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, aceptar su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe que nos pone en posesión de estos principios. Y es así, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Si queremos tener éxito en la vida, si queremos ser personas exitosas, debemos cultivar nuestro carácter. Pero nuestro carácter no lo podemos cultivar por una voluntad y una fuerza propia. No podemos decir, sí, sí, yo lo voy a hacer porque tengo poder de voluntad y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Sino que es a través de la fe que nosotros nos ponemos y nos apropiamos de estos principios. Son la verdad, la justicia y la pureza. Si nos guiamos por estos principios que son inquebrantables, Dios va a bendecir nuestro camino. Pero solamente la fe y el Espíritu Santo, ¿sí? La fe en que el Espíritu Santo nos puede transformar, es lo que nos va a llevar a tener estos principios en nuestra vida. Por nuestra propia voluntad nunca vamos a poder hacerlo. Todo buen impulso o aspiración es un don de Dios. O sea, ya partiendo por eso, queda sepultado ese mito, por así decirlo, de que tenemos que hacer buenas obras para ser salvos, porque no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Por lo tanto, todas esas buenas obras que nacen vienen de Dios, como lo dice en Efesios 2:10, que Él de antemano ya, cuando nacimos en Cristo nuevamente, Él de antemano ya pone en nuestro camino esas buenas obras para que nosotros andemos en ellas. No vienen de nosotros mismos, es algo que Dios pone en nuestro corazón. La fe recibe de Dios la única vida que puede producir desarrollo y eficiencia verdadera. Se debería explicar claramente cómo se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones y sabemos que todas las promesas son condicionales, ¿verdad? Como nos dice, por ejemplo, una de las promesas que se me viene a la mente ahora, de Isaías 58:13 en adelante. Si retrajeres tu pie de pisotear el sábado y de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos eso, después dice, entonces yo te elevaré sobre las alturas de la tierra y te daré la herencia de Jacob, tu padre, ¿verdad? Si estamos dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra en la promesa misma. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Tan ciertamente como se encuentra la semilla del roble en la bellota, se encuentra el don de Dios en su promesa. Si recibimos la promesa, recibimos el don. Pero debemos estar dispuestos a hacer su voluntad. Y
ahí es donde entra justamente esa batalla contra el yo. Y para poder estar dispuestos a hacer su voluntad, debemos conocer cuál es su voluntad. Por eso que es importante saber que Dios no cambia nunca, ¿sí? Él no cambia sus pensamientos, la palabra que Él menciona, Él no se retracta, ¿sí? Porque Él no es hombre para que se retracte, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces lo que Él dice permanece para siempre. Nunca va a decir algo y después va a decir algo contrario a lo que ya había mencionado en su palabra. Por eso en Isaías 8:20 encontramos ese principio bíblico, a la ley y al testimonio. Si nos lo está diciendo la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, debemos creer lo que dice. Y al conocer la voluntad de Dios, nosotros vamos a poder, eh, vamos a poder ponernos a disposición de su voluntad. Y decir, a ver, este pensamiento que me está viniendo ahora de hacer esto, va de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahí nosotros tener ese discernimiento, ¿verdad? Por eso, conocer la voluntad de Dios es conocer su palabra, precisamente. Es conocer su palabra, es conocer sus promesas, conocer esas promesas que son condicionales. Si nosotros estamos dispuestos de corazón a hacer su voluntad, si la conocemos y sabemos cuáles son sus requerimientos, entonces nosotros también vamos a poder recibir la promesa, vamos a poder recibir el regalo de Dios, el don, ¿verdad? Esto nosotros, por ejemplo, lo podemos encontrar en Jeroboam. Jeroboam estuvieron Roboam y Jeroboam, ¿sí? Ellos fueron dos reyes que hubieron. Uno estuvo reinando en Judá y el otro reinó en Israel. Fueron los descendientes de Salomón. ¿Okay? Cuando el reino de Salomón se divide, cuando él muere, se divide el reino y quedan dos tribus en lo que sería Jerusalén con Roboam, y por otro lado Jeroboam quedó reinando con todas las otras 10 tribus. ¿Y qué pasó? Por la disputa entre ellos, Jeroboam mandó a levantar altares para que hicieran el día de la expiación, para que hicieran la Pascua, ¿verdad? Todos esos rituales y fiestas que ellos tenían, que los estamos estudiando con el hermano Eduardo, los días viernes también estamos estudiando los simbolismos de las fiestas. Todas estas fiestas que ellos realizaban tenían un símbolo y debían realizarse en Jerusalén, en el templo de Jehová. Allí es donde se debían reunir. ¿Pero qué hizo Jeroboam? Jeroboam hizo altares y levantó becerros de oro en los lugares altos, diciéndoles, este es el Dios que los sacó de Egipto, yendo en contra del mandato de Dios de no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás ni ante ellas, ni les pedirás nada. ¿Verdad? Fue en contra de uno de los 10 mandamientos de Dios. Y Dios le envía a un profeta para condenar lo que él estaba haciendo. Y este profeta levanta su mano y le habló firmemente y declaró de parte de Jehová que eso no se debía hacer, y cuando él apunta hacia el becerro de oro que habían levantado, cae hecho pedazos el becerro de oro, este altar. Y en ese momento, Jeroboam se levanta enfurecido y levanta su mano para condenar a este profeta de Dios. ¿Y qué pasó? Su mano se secó, todo su brazo se secó en el instante. Y en ese momento Jeroboam le pide a este profeta de Dios que ruegue a su Dios para que le restituya el brazo. Y él va y le restituye el brazo. Y Dios le había dado una orden a ese profeta. Y esto es muy interesante, mis hermanos, por eso se los cuento. Él le había dado una orden a ese profeta. Y le había dicho que él no debía quedarse a comer en la casa de Jeroboam, ni comer ahí en el pueblo, sino que él tenía que volver directamente de donde lo había mandado Dios, desde Jerusalén. Él tenía que volver. No tenía que quedarse ahí en ese lugar, ni comer con nadie. Entonces, ¿qué pasa?
que viene un falso profeta, ¿verdad? Bueno, primeramente Jeroboam lo invita a comer, el profeta de Dios le dice que no, y se va. Cuando va en el camino, un falso profeta lo alcanza y le empieza a decir que había recibido una revelación de Dios de que él debía quedarse a comer, y que debía quedarse allí, y que él lo iba a invitar a comer, quedar allí. ¿Y qué hizo el profeta de Dios? Y dijo, no, no, Dios me dijo que no. No, no, pero es que yo recibí una revelación ahora de Dios y me dijo esto, y él me habló y me dijo que tú tienes que quedarte y comer. Y el hombre de Dios le dijo, no, 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 esto no es así, Dios me mandó. Pero el otro falso profeta le insistió tanto y le insistió tanto y le insistió tanto que que era un enviado de Dios, un profeta de Dios, aceptó la invitación del falso profeta. Y mientras estaban comiendo, el Espíritu de Dios se apoderó del falso profeta y lanzó una profecía en contra de aquel profeta que se le había dado una orden. Y le dijo, por cuanto no obedeciste a la palabra de Dios, ¿verdad? Por cuanto no obedeciste a la palabra de Dios ni al mandato que Él te dio, tú morirás y no serás sepultado en la tumba de tus padres, como era la costumbre en aquella época, ¿verdad? El sepultarlo en la tumba de sus padres. Y en ese momento, él se va, el hombre de Dios comió y todo, y se fue. En el camino vino un león y se lo comió. Y allí después lo encontraron todo despedazado, los restos, y en ese momento el falso profeta declaró y dijo, no, ese es el profeta de Dios que fue castigado por desobedecer a la palabra de Dios. Así que imagínense, comparando ese evento que sucedió allí y comparándolo hoy en día con la actualidad, con personas que nos puedan decir algo contrario a la palabra de Dios, que nos digan, no, que ya los 10 mandamientos no existen, fueron abolidos en la cruz, etcétera, eso ya no es la voluntad de Dios. Ese es un falso profeta, no debemos creer en él, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Él, lo que Él dice, Él no se arrepiente. Y debemos tener cuidado de eso, por más que nos insistan y nos insistan y nos insistan, porque está en juego nuestra vida, nuestra salvación, nuestra vida eterna y la salvación de nuestros seres queridos. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Ahora, yo por mi propia cuenta, por mi propia fortaleza, ¿puedo guardar los 10 mandamientos? No, es imposible, no puedo. Nadie puede, ni el pueblo de Israel pudo, ninguno de los fariseos pudo, nadie pudo. Jesús lo hizo gracias al poder de Dios que Él pedía cada día y esa comunión diaria que tenía. Y así es como nosotros podemos hacerlo. Pero primero debemos conocer su voluntad. Al conocer su voluntad, luego el Espíritu Santo va a obrar en mí y yo voy a poder obedecer su voluntad. Pero si yo no conozco su voluntad, ¿cómo voy a obedecer? La fe que nos capacita para recibir los dones de Dios en sí misma es en sí misma un don del cual se imparte una porción a cada ser humano. Aumenta a medida que se la usa para asimilar la palabra de Dios. A fin de fortalecer la fe, debemos ponerla a menudo en contacto con la palabra. Son cosas que van recíprocamente creciendo, ¿verdad? Son constantemente proporcionales. Al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él llama a las cosas que no son como si fuesen, porque cuando las llama, entonces existen. Y esto lo vemos en la creación. ¿Qué pasó en la creación? Él dijo, sea la luz, y fue la luz. En la tierra no existía la luz, pero cuando Él lo dijo, sí existió. Por lo tanto, debemos creer que Él puede decir para que en nuestra vida sea tal cosa y va a ser lo que nosotros le pedimos. Señor, dame sabiduría. Y Él va a decir que sea la sabiduría en tu vida.
Y eso va a ser. Antes no existía y luego sí existía. Porque Él es el creador, es el rey, el soberano del universo. Cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, de corazón puro y de vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia frente a una generación corrupta y burladora. Noé y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de gran fuerza física y mental y de la más degradada moralidad. Los hijos de Israel, que junto al Mar Rojo no eran más que una indefensa y aterrorizada multitud de esclavos, resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación del globo. David, que era solo un pastorcillo a quien Dios le había prometido el trono, resistió a Saúl, el monarca reinante, dispuesto a no ceder su poder. Y a mí me impresiona mucho la historia del rey David, bueno, de muchos personajes bíblicos, pero del rey David siendo un pastorcillo, cuando él ve que hay un gigante que está burlándose del nombre de Dios, él lo mira y mira a sus compañeros, a los soldados, y dice, ¿y quién es este incircunciso? Imagínense, así como que lo denigra, ¿quién es este incircunciso que viene a llenarse de la boca de blasfemias? ¿Por qué no van y lo matan? Y él mismo va y lo mata, pero porque él fue a defender el honor de Dios. Y eso es lo que debiese mover nuestro corazón si amamos a Dios, defender el honor de Dios. No el querer tener la razón ni querer aparentar que somos más perfectos que otros porque hacemos o dejamos de hacer tal o cual cosa, sino que se trata de que mi vida se debe mover en base a honrar a Dios. Si yo amo a Dios, lo voy a querer honrar y que mis acciones también puedan defender su honor y que el mundo entero vea que Dios y que hay Dios en Israel, que Dios es el rey del universo. Y eso es lo que movió a todos estos personajes que nos está mencionando acá. Y el mismo hecho se destaca en el caso de Sadrach y sus compañeros, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que en realidad eh, son los nombres babilónicos que les dieron, ¿verdad? Cuando el mismo Nabucodonosor los puso en el horno de fuego. Daniel entre los leones y sus enemigos en los puestos elevados del reino. Jesús en la cruz y los sacerdotes y príncipes judíos que presionaron al gobernador romano para que hiciera su voluntad. Pablo encadenado y condenado a sufrir la muerte de un criminal. Y Nerón, déspota de un imperio mundial. No solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos, abundan en los anales del progreso humano, los valdenses y los hugonotes. Y los valdenses, porque mucha gente por ahí piensa de que el cristianismo nació del catolicismo, ¿okay? Que de la iglesia católica nacen todas las iglesias cristianas, pero esto no es así. Los valdenses fueron aquellos que se mantuvieron firmes durante muchos años, desde el comienzo de la era cristiana. Se fueron y estuvieron escondiéndose en diversas montañas, ¿verdad? Diversos lugares. Hubieron los hugonotes también. Ellos guardaban el sábado, ellos creían en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo. Ellos tenían la sana doctrina, pero estaban alejados. ¿Por qué? Porque estaba en el tiempo de la Inquisición romana. Los perseguían, los mataban. Wycliffe y Hus, Jerónimo y Lutero, Tyndale y Knox, Zinzendorf y Wesley, y muchos más, han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y el proceder humanos que apoyan al mal. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen su realeza. Se invita a los jóvenes de hoy a ocupar sus lugares. La fe es necesaria tanto en los asuntos más pequeños como en los mayores de la vida, en todos nuestros negocios y nuestras ocupaciones diarias. La fuerza sustentadora de Dios llega a ser real para nosotros por medio de una confianza constante.
Y aquí está la clave también, la constancia diaria. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y que siempre se me queda muy grabado, que lo menciona, se me olvida el nombre, bueno, uno de los jóvenes del grupo de jóvenes, sí. Él dice que nuestra lucha no es contra el pecado en sí, o sea, nuestra lucha directamente, no es luchar en contra de esa tentación o en contra de este pecado. Nuestra lucha diaria es de mantener nuestra comunión con Dios, porque manteniendo esa comunión con Dios, que sea esa confianza constante, ya no nos vamos a despreocupar de estar luchando con esta tentación o con este pecado, con esta prueba, porque nuestra vida va a estar refugiada en Dios. Y debemos luchar contra nuestras inclinaciones a no orar, a no leer la Biblia, a no hacer un culto, a no cantarle a Dios. Esas inclinaciones que nos llevan a apartarnos de Dios. Con esas nosotros debemos luchar. Esa es nuestra lucha personal. Debe ir a Dios. Considerada en su aspecto humano, la vida es para todos un sendero desconocido. Es un camino por el cual, en lo que a nuestras más íntimas experiencias se refiere, andamos solos. Ningún otro ser humano puede penetrar plenamente en nuestra vida íntima. Al emprender el niño ese viaje en el cual tarde o temprano deberá escoger su curso y decidir las consecuencias de la vida para la eternidad, cuán ferviente debería ser el esfuerzo hecho para dirigir su fe al guía y ayudador infalible. Y esta es la clave, mis hermanos, esta es la clave para el éxito. Esfuerzos fervientes por dirigir nuestra fe y nuestras vidas a Dios, a Jesús, a esa dependencia permanente de Dios, esa comunión permanente y constante, que todo lo que hagamos lo hagamos en Dios. Como escudo contra la tentación e inspiración para ser puros y sinceros, ninguna influencia puede igualar a la de la sensación de la presencia de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, nos dice en Hebreos 4:13 y Habacuc 1:13. Este pensamiento fue el escudo de José en medio de la corrupción de Egipto. Su respuesta a los atractivos de la tentación fue firme. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. La fe, si se la cultiva, será un escudo para toda alma. Solamente la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que para el niño tímido haría de la vida una carga. Grabe él en su memoria la promesa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Lea la maravillosa historia de Eliseo cuando estaba en la ciudad de la montaña y había entre él y el ejército de enemigos armados un círculo poderoso de ángeles celestiales. Lea cómo se le apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en la prisión condenado a muerte, cómo lo libertó pasando por entre los guardianes armados y las macizas puertas de hierro con sus cerrojos y barrotes. Lea acerca de la escena desarrollada en el mar, cuando Pablo, el prisionero, en viaje al lugar donde iba a ser juzgado y ejecutado, dirigió a los soldados y marineros náufragos, abatidos por el cansancio, la falta de sueño y el hambre, estas grandes palabras de valor y esperanza. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Con fe en esta promesa, Pablo aseguró a sus compañeros: pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y así ocurrió, por el hecho de estar en ese barco un hombre por medio del cual Dios podía obrar. Todo el contingente de soldados y marineros paganos se salvó.
Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Esto lo encontramos en el capítulo 27 del libro de Hechos. Y en el conflicto de los siglos también nos menciona que hoy en día una de las grandes razones por las cuales el mundo no se ha destruido a sí mismo por su propia maldad es por la presencia de hijos e hijas de Dios en medio de los hombres malos. Por compasión a ellos y por su influencia y por la influencia de sus oraciones, es que el mundo aún no se destruye a sí mismo. No fueron escritas estas cosas únicamente para que las leamos y nos asombremos, sino para que la misma fe que obró en los siervos de Dios de antaño, obre en nosotros hoy. Doquiera haya corazones llenos de fe que sirvan de conducto transmisor de su poder, no será menos notable su modo de obrar ahora que entonces. A los que por falta de confianza propia evitan tareas y responsabilidades, enséñenseles a confiar en Dios. Así, más de uno que de otro modo no sería más que una cifra en el mundo. Tal vez una carga impotente, podrá decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. También tiene la fe preciosas lecciones para el niño sensible a las ofensas. La disposición a resistir el mal o vengar el agravio recibe a menudo su impulso de un profundo sentimiento de justicia y un espíritu activo y enérgico. Enséñese a ese niño que Dios es el guardián eterno de la justicia. Cuida tiernamente a los seres que ama, al punto de dar a su amado Hijo para salvarlos. Él se entenderá con cada malhechor. Mía es la venganza, dice Jehová en su palabra, ¿verdad? Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Salmos 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmos 9, 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Muy interesante, este es bastante apocalíptico, que digamos, ¿verdad? Bastante profético este salmo. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios nos manda que manifestemos hacia otros la compasión que Él manifiesta hacia nosotros. Que el impulsivo, el engreído y el vengativo contemplen al ser humilde y manso, llevado como cordero al matadero, mudo como la oveja ante los que la esquilan. Que contemplen a aquel a quien han traspasado nuestros pecados y abrumado nuestras penas, y aprenderán a soportar, tolerar y perdonar. Por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. Vosotros estáis completos en Él, nos dice Colosenses 2:10. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios, obviamente. Debemos pedir cosas que Él haya prometido. Y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Y luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. E incluso debemos agradecer antes de recibirlo, como que ya lo hubiésemos recibido. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros
de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido, y que el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitemos. Vivir así dependiendo de la palabra de Dios significa entregarle toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. En el monte junto a Dios, Moisés contempló el modelo del hermoso edificio que había de ser la morada de su gloria. En el monte junto a Dios, en el lugar secreto de comunión, podemos contemplar su glorioso ideal para la humanidad, su modelo para nosotros, ¿verdad? De este modo podremos levantar el edificio de nuestro carácter, en forma tal que se cumpla para nosotros su promesa. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Hermanos, Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal. En las horas de oración solitaria, sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestaría en su existencia. Muchas veces también nosotros podemos notar esto en nuestras propias vidas. Y vemos, si nosotros miramos hacia nuestro alrededor y miramos toda la maldad y toda la enfermedad que hay en el mundo, nosotros lo vivimos, ¿verdad? Los que están conectados aquí, que bueno, la gran mayoría trabajamos en salud, ¿verdad? Ayudando a gente. Pero al ver todo eso, al ver todo ese sufrimiento que se causa en los demás y como consecuencia del pecado en el mundo, y vemos, yo por lo menos personalmente veo mi vida y me veo que tengo mis dos piernas, mis dos brazos, eh, puedo hablar, puedo ver, tengo una vista casi perfecta, tengo una audición casi perfecta, tengo buen olfato, eh, tengo destreza con las manos, tengo inteligencia, sabiduría, y miro todas esas cosas que otras personas no tienen la dicha y digo, wow, o sea, qué bendecido soy y no me doy cuenta. O sea, Dios me sostiene. Si no fuera por Dios, yo estaría tumbado en el suelo si es que Él no me diera la capacidad y la habilidad para caminar, para poder estar de pie, para poder tener salud. Estas lecciones puede enseñarlas solo el que las ha aprendido. La enseñanza de la Escritura no tiene mayor efecto sobre los jóvenes, porque tantos padres y maestros que profesan creer en la palabra de Dios niegan su poder en sus vidas. Y esto puedo determinar que es así porque a mí me pasó. Yo fui criado en un ambiente cristiano, ¿ok? Y todos tenemos las luchas, incluso yo en este momento no creo haber alcanzado el ideal de lo que es ser un cristiano. Me falta mucho para poder llegar a eso. Y a cada uno de nosotros nos falta ese camino. Estamos en ese proceso de santificación, de purificación, ¿verdad? Pero yo recuerdo, por ejemplo, mis padres trataban de hacerlo mejor, pero trataban con sus propias fuerzas. No comprendían bien el concepto de que el poder de Dios se manifiesta a través de la fe en nuestras vidas y es el que nos habilita para poder hacer su obra. Y como ellos no lo comprendían, no pude entenderlo yo tampoco, y por eso después hubo toda esta fragmentación y nos apartamos de Dios. Hubo un proceso en el cual todos nos apartamos de Dios. Y gracias a Dios me rescató de un pozo muy profundo. Sí, yo estaba ya
más para el otro lado que para este. Y el Señor me sacó de ahí y me dijo, tú vas a ser mi instrumento. Y me elevó. Y gracias a Él estoy acá. Y me enseñó estas lecciones. A veces los jóvenes sienten el poder de la palabra. Perdón, hermano, me emociono. Ven la hermosura del amor de Cristo. Ven la belleza de su carácter. Las posibilidades de una vida dedicada a su servicio. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Ven en contraste la vida de los que profesan reverenciar los preceptos de Dios. ¿A cuántos se aplican las palabras que fueron dichas por el profeta Ezequiel? Y esto es verdad, muchas veces los jóvenes ven todo esto y ven como la teoría, ¿verdad? Ven la teoría y dicen, wow, qué hermosa la vida de Cristo y todo. Pero después miran al hermano o a la hermana que en la iglesia anda así todo aparentando ser un santo y que después anda gritándole a los hijos, insultos y anda con groserías y cosas así. Y no se refleja el carácter de Cristo en su vida, entonces se decepcionan, se desilusionan. Ezequiel 33, 30 al 32 dice, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd, que palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Wow, qué bonito que predicó el hermano. Wow, qué bonito lo que dijo en la iglesia. Y después pisamos la calle, se nos olvida todo. Una cosa es tratar la Biblia como un libro de instrucción moral y buena, y prestarle atención mientras esté de acuerdo con el espíritu de la época y nuestro lugar en el mundo. Pero otra cosa es considerarla como lo que en realidad es la palabra de Dios viviente, una palabra viva, la palabra que es nuestra vida, la palabra que ha de amoldar nuestras acciones, nuestros dichos, nuestros pensamientos. Concebir la palabra de Dios como algo menos que esto es rechazarla. Y ese pensamiento de parte de los que profesan creer en ella es una de las causas principales del escepticismo y la incredulidad de los jóvenes. Se está apoderando del mundo un afán nunca visto. En las diversiones, en la acumulación del dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia, hay una hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo, la mente y el alma. En medio de esta precipitación enloquecedora, habla Dios y nos invita a apartarnos y tener comunión con Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Muchos, aún en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apurados. Con pasos presurosos penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. Estos obreros jamás podrán lograr el éxito supremo hasta que aprendan cuál es el secreto del poder. Tienen que dedicar tiempo a pensar, orar, esperar que Dios renueve sus energías físicas, mentales y espirituales. Necesitan la influencia elevadora de su espíritu. Al recibirla serán vivificados con nueva vida. El cuerpo gastado y el cerebro cansado recibirán refrigerio y el corazón abrumado se aliviará. Cuando Jesús iba al monte a orar y estaba allí, los discípulos lo veían y decían, Maestro, descansa un poco. Su mamá y sus hermanos lo veían y le decían, Jesús, descansa un poco. Pero él no, él se iba y subía a la montaña después de todo un día de trabajo, subía a una montaña, se arrodillaba y se ponía a orar, a hablar con Dios, a tener esa comunión con el Padre, y pasaba a veces toda la noche orando, no dormía, y al otro día salía como si nada.
su rostro como si hubiera dormido toda la noche, su cuerpo revigorizado. ¿Y eso por qué? ¿Porque era Jesús? No, era porque él creía en Dios, él aplicó la fe, él vino a enseñarnos cómo un ser humano debe vivir para ser perfecto en todo. Podemos alcanzar su modelo, pero debe haber un sacrificio de nuestra parte. Y eso, justamente hoy hablábamos con mi hermano de esto. Mucha gente quiere llegar a ese objetivo, pero no están dispuestos a pagar el precio. Ahora, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio necesario para ser como Cristo. Eso es una pregunta que debemos hacernos cada día. Nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener una relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. Feliz será la condición de los niños de nuestros hogares y los alumnos de nuestras escuelas, cuando tanto los padres como los maestros aprendan en sus propias vidas la preciosa experiencia descrita en estas palabras del Cantar de los Cantares. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Cantares 2, 3, 4. Que nuestro Señor Jesucristo habite por la fe en nuestros corazones, queridos hermanos. Que nuestro amigo Jesús, porque somos los amigos de Jesús, ¿verdad? Tengamos a Jesús como un amigo, permanentemente a nuestro lado. Y de esa manera lograremos alcanzar las alturas de la fe donde todo es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando habla de la fe, Elena White en una cita recuerdo que habla acerca del águila. Justamente menciona esas palabras, que el águila, cuando va volando, porque ella pone su nido en los altos desfiladeros de las montañas, y en un momento ella va subiendo entre medio de las nubes, esas borrascosas nubes que le van impidiendo el paso entre medio de la tormenta, pero el águila no se atemoriza, sino que ella hace el esfuerzo de atravesar esas densas nubes. Y sube y sube y sube hasta que llega un momento en el cual, con un grito ya como de desesperado, pero de fe, sale y sube por encima de las nubes y alcanza esas soleadas alturas. Esas soleadas alturas, porque por encima de las nubes sabemos que siempre está el sol de justicia, ¿verdad? Y ahí encontramos a Cristo. Pero debemos hacer el esfuerzo nosotros también de querer ir hacia el sol, que sería Cristo, de querer ir a Cristo. Aunque veamos que está todo mal, aunque veamos que no tenemos ganas de orar, aunque veamos que no tenemos ganas de leer la Biblia, el Espíritu Santo nos llama siempre. Y a veces nos hacemos los locos y nos llama y nos dice, ¿leíste la Biblia hoy? Cuando despierto en la mañana, ¿qué miro primero? ¿Qué voy a agarrar primero, el celular o la Biblia? Esos pequeños pensamientos que el Espíritu Santo nos pone, hagámosles caso y vamos con Cristo cada día. Busquemos esa lucha permanente. La lucha, como les mencioné antes, no es contra la tentación ni contra el pecado, la lucha es mantenernos en comunión con Dios. Nos mantenemos en comunión con Dios, vamos a vencer la tentación, vamos a vencer el pecado y vamos a ser dignos hombres y mujeres de Dios para poder levantar su nombre y honrarlo permanentemente. Vamos a guardar sus mandamientos y vamos a ser ejemplo para el mundo. Hermanos, inclinemos el rostro para terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos muy agradecidos porque tú nos has entregado las herramientas necesarias para poder vivir una vida sin mancha, Señor. Sabemos que por nuestra propia cuenta no podremos nunca hacerlo. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a fortalecer nuestra fe.
a leer tu palabra, Señor, a creer en tus promesas y a cumplir esas condiciones para poder recibir el don, Señor, el don del Espíritu Santo, el don de tu sabiduría, Señor, los dones de tu Espíritu, poder ser mansos, Señor, estar llenos de amor, poder tener ese dominio propio, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder siempre defender tu honor con nuestras acciones, con nuestro día a día, Señor. Que las personas que nos vean, te vean a ti, Señor, no a nosotros. Tú eres el que se merece toda la gloria y el honor y la honra, Padre, por rescatarnos de este mundo de maldad, Señor, de este mundo lleno de oscuridad, Señor. Te agradecemos por ello y en esta hora te rogamos que tú te quedes con nosotros, Señor. Quédate en nuestros corazones. Quédate con nuestras familias, Señor. Que tus santos ángeles se queden en nuestras moradas, protegiéndonos permanentemente. Líbranos del mal, Señor. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, único Salvador. Amén.